El taxista me escaneó con los ojos, frunció los labios con desprecio, y sin decir una sola palabra, pisó el acelerador y desapareció entre el humo. En ese instante, no era la directora general de la aplicación de taxis más grande de España. Era solo una mujer negra, parada sola bajo la lluvia en el corazón de Madrid, sintiendo cómo el silencio duele más que cualquier insulto. Madrid me recibió con ese cielo encapotado de octubre, que siempre me recordaba a Londres, aunque con menos gris y más ruido. Aterrizar en Barajas después de semanas, cerrando acuerdos en Johannesburgo, me hacía sentir como si pisara un terreno que debía ser familiar, pero que cada vez me resultaba más ajeno. Caminé arrastrando mi maleta por la acera del Paseo del Prado, buscando un taxi que me llevara directo a mi apartamento en Chamberí. No llevaba ropa llamativa, ni maquillaje, solo un abrigo largo color camel, gafas oscuras y el cansancio de 1000 reuniones encima. La ciudad seguía siendo la misma, pero algo dentro de mí se sentía distinto. No era nostalgia, era incomodidad. Pasé junto a un grupo de ejecutivos hablando alto sobre bonos trimestrales, con sus relojes brillando y sus palabras resbalando como aceite. No me miraron, no me esperaban, no sabían quién era yo, y eso me gustaba. A veces necesitaba no ser la CEO, no tener que demostrar nada, solo existir. Pero Madrid no perdona la piel morena, aunque venga en traje de seda o con un maletín de millones. Levanté la mano al ver un taxi amarillo con franja blanca acercarse. El coche redujo la velocidad. Mi corazón, sin razón lógica, dio un pequeño salto. Lo vi fruncir el ceño. Me vio. Me midió. Y luego, como si hubiera visto algo desagradable, volvió a pisar el acelerador y se esfumó. Me quedé de pie, la mano todavía levantada. Un hombre que venía detrás de mí bajó la suya con rapidez. Otro taxi se detuvo y él subió sin problemas. Respiré hondo, pero el aire entró con sabor a hierro. Un niño pequeño me miró desde el asiento trasero del coche que se alejaba, como si quisiera preguntar por qué yo seguía en la acera. Pero no preguntó. Nadie lo hace. Nadie quiere respuestas incómodas. Pensé en dejarlo pasar, en encogerme de hombros como tantas veces antes, en convencerme de que era casualidad, de que quizás el conductor no me vio. Pero yo soy Ariana Montes, y no nací para callar. Saqué el teléfono. Mis dedos temblaban, no de frío, sino de indignación. Abrí la aplicación, no como usuaria, sino desde el panel administrativo. Yo había diseñado esa interfaz. Yo había contratado al equipo que la construyó. Cada código, cada alerta, cada mapa de calor, era mi creación. Localicé el vehículo por su matrícula. Lo vi seguir recogiendo pasajeros sin problema a pocas calles de distancia. Era como si yo no existiera, como si mi piel me desactivara del sistema, como si el algoritmo no estuviera hecho para reconocer a mujeres como yo. Tragué saliva. El nudo en la garganta no era nuevo. Lo había sentido en Londres cuando me negaron una oficina, porque los clientes podrían malinterpretar tu acento. Lo había sentido en Ciudad del Cabo cuando me preguntaron si era la intérprete de alguien más. Y lo sentí en Madrid, mi supuesta ciudad natal, mientras un coche vacío se alejaba de mí, como si llevarme fuera una amenaza. La lluvia comenzó a caer, fina y obstinada. Me negué a abrir el paraguas. Dejé que me empapara, porque había algo dentro de mí que ya estaba completamente mojado desde hacía años. Algo que ya no podía secarse solo con éxito, ni con poder, ni con títulos. Y ahí, entre gotas y faros, decidí que este desprecio no iba a pasar como los demás. Esta vez no sería solo una anécdota amarga en una cena elegante. Esta vez no habría perdón silencioso, ni justificación corporativa. Esta vez iba a hacer que me vieran. Caminé sin rumbo fijo durante varios minutos, con el abrigo empapado pegado al cuerpo y la dignidad hecha un ovillo en el estómago. Cada paso resonaba como una sentencia. No eres bienvenida aquí. Era absurdo. Era 2:25.
Dirigía una compañía con más de 20.000 conductores registrados, operaciones en 9 países. Y aún así, un simple gesto me recordaba que mi lugar seguía siendo condicional. Me senté en una terraza vacía frente a la estación de Atocha, bajo un toldo que apenas resistía el peso de la lluvia. Pedí un café solo, fuerte, sin azúcar. El camarero me miró 2 veces antes de asentir con desgana. Noté cómo sus ojos iban de mi rostro a mis manos mojadas, de mis manos al móvil que aún sostenía. Era esa mirada rápida que muchos fingen no tener, pero que uno aprende a identificar desde niña. Juicio encapsulado en segundos. Abrí el panel de control de MoveX. Introduje el número de matrícula. El sistema desplegó un historial pulcro. Conductor activo desde abril de 2021. Calificación promedio de 4.7. Sin quejas registradas en los últimos 6 meses. Nombre: Carlos G. Domicilio en Alcorcón. Teléfono, número de licencia, rutas frecuentes. Todo estaba ahí, excepto lo más importante: la verdad. La pantalla no mostraba las veces que había ignorado a pasajeros como yo. No mostraba las miradas cargadas de desprecio, ni los pequeños gestos que, sumados, forman una violencia que no deja moretones, pero sí cicatrices. El café llegó. Amargo. Quise sentir cómo me quemaba por dentro, pero era otra cosa la que ardía. En ese instante, recordé la primera vez que noté que ser negra sería un problema en este país. Tenía 12 años. En clase, una niña me tocó el pelo sin permiso y dijo: «Parece esponja de fregar». Todos rieron, incluso la profesora. No me defendí. Solo sonreí como me habían enseñado en casa. No les des motivos para atacarte. Pero ya no era una niña. Ya no iba a sonreír. En mi correo corporativo, empecé a redactar un mensaje. Asunto: solicitud de revisión urgente. Comportamiento de conductor ID. Añadí una breve descripción del incidente, sin mencionar que la víctima era yo. No quería que mi nombre interfiriera con el proceso. Quería que el sistema funcionara por lo que debía ser. Justo, mientras escribía, vi cómo otro taxi se detenía frente al paso de peatones. Una joven rubia subió, empapada pero sonriente. El conductor incluso salió para ayudarla con el bolso. Ella se rió, agradecida. Él le ofreció una toalla de papel. Yo también sabía reír. Yo también sabía agradecer. Pero la oportunidad me había sido negada sin siquiera una palabra. Mi presencia había sido suficiente para que me borraran. ¿Qué se necesita para ser visible? ¿Un traje de marca? ¿Un cartel que diga CEO en funciones? ¿Una piel diferente? Revisé los reportes anteriores del conductor. Una queja en 2022 por actitud grosera. Otra por omitir parada solicitada. Ambas archivadas como sin evidencia suficiente. Claro, porque las cámaras solo graban lo que ocurre dentro del vehículo, no lo que se niega desde fuera. Cerré el correo sin enviarlo aún. No bastaba. No esta vez. Abrí la sección de datos internos. MoveX había implementado recientemente un sistema de reconocimiento de patrones de exclusión geográfica. Me costó 6 meses convencer al equipo técnico de que era necesario. Hoy, por fin, podía usarlo. Introduje el ID del conductor y filtré los rechazos registrados en zonas con alto porcentaje de población migrante. Los resultados me congelaron. En los últimos 90 días, el conductor había aceptado solo un 18% de los servicios solicitados desde Lavapiés, Usera y Tetuán, zonas que yo conocía bien, zonas donde viven rostros como el mío. La evidencia estaba ahí, esperando ser leída por alguien dispuesto a mirar. Pero lo más doloroso no era eso. Lo más doloroso era darme cuenta de que mi empresa, mi creación, había permitido que esto ocurriera. Que un racismo silencioso, disfrazado de estadísticas y algoritmos, había echado raíces en el corazón de un sistema que yo misma había prometido hacer diferente. Y entonces lo supe. No era solo un problema de un conductor. Era un reflejo de algo más profundo. Algo que yo misma debía enfrentar. Con nombres, con cifras, con hechos. Sin tregua. El desprecio no siempre grita. A veces te ignora. Y esa indiferencia es la que más hiere.
Las luces del despacho parpadeaban cada vez que alguien entraba o salía del edificio. La sede central de MoveX, en la Castellana, tenía esa estética de modernidad de cristal y acero que tanto se vendía en las revistas de negocios. Salas insonorizadas, sensores de movimiento, cafeteras inteligentes. Pero esa noche, todo eso me parecía frío, hueco, superficial, como si las paredes supieran que algo en mí se estaba resquebrajando. Eran las 22:17, cuando convoqué una videollamada con 3 miembros del comité ético y el jefe de análisis de datos. No les dije aún que el incidente me involucraba. Sabía que, si lo hacía, sus reacciones serían distintas. Primero quería verlos actuar con honestidad. Tenemos un patrón de discriminación silenciosa. Dije sin rodeos. Un conductor muestra tasas anómalamente bajas de aceptación en zonas con población racializada. Necesito que reviséis los datos, los cruces, las razones. Sin filtrar, sin suavizar. Se hizo un silencio incómodo. El jefe de datos, Pablo, carraspeó. ¿Nombre del conductor? Carlos G. ID. Número 7682. Vi cómo bajaban la mirada a sus pantallas. Escuché los clics nerviosos, las cejas fruncidas. Coincide con uno que tuvo una queja hace 2 años por negarse a recoger a una mujer nigeriana embarazada. Alegó que no llevaba sillita para bebé. Pero no se hizo seguimiento. Ahora tenemos seguimiento. Dije firme. Tenemos geolocalización, patrones temporales y grabaciones de cabina. Marina, responsable legal, levantó la voz. Si no hay grabación del momento exacto en el que rechaza al pasajero, no podemos sancionar sin riesgo de denuncia por despido improcedente. Ahí fue cuando decidí hablar con total claridad. Yo soy la pasajera. Todos se quedaron inmóviles, como si mis palabras hubieran congelado el aire de la sala. ¿Cómo?, susurró Pablo. Me dejó plantada hoy por la tarde en la esquina del Caixa Forum. Me miró, me evaluó, y se fue sin decir nada. Nadie se atrevió a discutirlo. Nadie podía. Marina entrelazó las manos, pensativa. Entonces estamos ante algo más serio de lo que parece. Estamos ante una cadena de decisiones invisibles. Repliqué. Y esta cadena está sucediendo dentro de nuestra empresa, bajo nuestros algoritmos, con nuestras reglas. La reunión se alargó hasta pasada la medianoche. Establecimos 2 rutas paralelas. Una interna, confidencial, para analizar su historial completo, y otra externa, de observación, con usuarios encubiertos que harían pruebas en las mismas zonas. Todo debía quedar registrado, medido, irrefutable. Cuando salí del edificio, Madrid ya dormía. El asfalto aún estaba húmedo, y el olor a tierra mojada mezclado con gasolina flotaba en el aire. Caminé hasta el coche sin conductor que me esperaba frente al portal. Subí sin decir palabra. El cristal del vehículo reflejaba mi rostro cansado. Me pregunté cómo me vería un extraño. Como una ejecutiva de éxito. Como una mujer solitaria. Como una amenaza. Recordé a mi madre. Siempre decía, cuando el mundo no te ve, haz que escuche tus pasos. Y esa noche, mis pasos eran planes hechos en silencio. Pero con la fuerza de una tormenta contenida, no pensaba dejarlo pasar. Esta vez, el desprecio iba a tener consecuencias. Las primeras pruebas llegaron a las 48 horas. Precisas, frías, contundentes. El informe cruzado entre geolocalización, solicitudes rechazadas y datos demográficos era una radiografía de exclusión selectiva. Carlos G. había ignorado sistemáticamente a usuarios en barrios como Usera, Lavapiés y Villaverde durante los últimos 3 meses, aceptando apenas el 15% de las peticiones que provenían de esas zonas. En contraste, su índice de aceptación en Salamanca o Chamartín superaba el 90%. No era una coincidencia. Era un patrón. Y yo tenía las manos sobre cada trazo. Mandé al equipo de inteligencia ética a realizar una batería de pruebas encubiertas. Usaron cuentas nuevas, distintas combinaciones de nombres, avatares con rostros generados por IA. Cuando las solicitudes se hacían desde perfiles con nombres como Mohamed, Agua o Keita,
El coche no llegaba. Pero si el nombre era Sergio o Laura, la respuesta era inmediata. El último clavo en el ataúd llegó un miércoles a las 18:22. Un pasajero encubierto logró grabar un fragmento de conversación mientras abordaba el taxi de Carlos. ¿Sabes qué es lo peor de esta ciudad?, decía el conductor, con tono despreocupado, que ahora tienes que llevar a cualquiera. Pero yo no lo hago. Si huele raro, o tiene pinta de africano, paso de largo, así de claro. Y si se quejan, digo que no vi la alerta. Esa grabación fue como una bofetada sorda en mitad del pecho. Ni siquiera rabia. Era algo más hondo, un cansancio ancestral, una vergüenza ajena, pero propia. Como si toda la estructura que había construido con años de trabajo estuviera contaminada por la misma podredumbre contra la que juré pelear. Convocamos al comité disciplinario de inmediato. Les presenté los datos, los patrones, los mapas. Todos los rostros en la sala estaban tensos, crispados, conscientes del abismo ético al que nos asomábamos, pero no todos querían mirar. No podemos convertir esto en una cruzada personal, Ariana, dijo uno de los consejeros. Si esto se filtra a prensa, afectará la imagen de la marca. La marca ya está afectada, repliqué con voz seca, por dentro. Y esa pudrición no se arregla con silencio. Se limpia con luz. Decidí entonces activar la vía legal. Reuní toda la documentación, el audio, los metadatos, los testimonios de prueba. Lo empaqueté en un informe de 72 páginas, firmado por mi equipo jurídico. Fue enviado directamente al Comité de Ética Global de MoveX, con copia a la Fiscalía de Madrid bajo el concepto de prácticas discriminatorias sistemáticas en el servicio de transporte público bajo licencia. Al día siguiente, comenzaron las filtraciones. Primero fue un pequeño blog de activistas urbanos. Luego una periodista independiente en Twitter. En cuestión de horas, el hashtag #TaxisQuenoven se hizo viral. Decenas de personas comenzaron a compartir sus experiencias de rechazo, de silencio, de puertas que nunca se abrieron. Yo no dije una sola palabra. Aún no, mientras la ciudad ardía en indignación y los medios intentaban arrancar declaraciones. Yo observaba desde mi oficina. Observaba y esperaba, porque cada paso en la casa debía ser quirúrgico, preciso, implacable. La casa legal no es furia, es estrategia, y la presa, esta vez, no era solo un conductor, era todo un sistema que creyó que podía seguir ignorándonos para siempre. La mañana del viernes amaneció tensa, como si la ciudad supiera que algo estaba a punto de romperse. Madrid tenía ese silencio espeso antes de una tormenta, cuando las nubes parecen contener no solo lluvia, sino verdades largamente retenidas. Yo llegué a la sede central una hora antes de lo habitual. Vestía un traje blanco sin una sola arruga, el cabello recogido con precisión quirúrgica, los ojos cubiertos con unas gafas oscuras que no eran para protegerme del sol, sino del escrutinio. Nadie en el equipo sabía exactamente qué iba a pasar, pero el rumor de que había convocado una rueda de prensa de último minuto se había expandido como gasolina sobre pólvora. A las 11 en punto, entré a la sala de conferencias. Más de 20 periodistas me esperaban, junto a cámaras, focos y una tensión que podía cortarse con un suspiro. Me situé frente al podio. No necesitaba papeles, no necesitaba teleprompter, solo necesitaba contar la verdad. Buenos días. Gracias por venir con tan poca antelación. Lo que voy a decir hoy no es un comunicado oficial. Es un acto de responsabilidad. Silencio. En los últimos días, nuestra empresa ha estado bajo escrutinio por un caso de discriminación sistemática por parte de uno de nuestros conductores. Quiero confirmar públicamente que los hechos son ciertos. Y quiero añadir algo más. Yo fui una de las víctimas. Un murmullo cruzó la sala como una ola contenida. Algunas manos temblaron sobre los micrófonos. Otros se miraron incrédulos. El pasado lunes, un conductor registrado en nuestra plataforma me rechazó deliberadamente en plena calle. Me observó, frunció el rostro y aceleró sin mediar palabra. No sabía quién era yo. Solo vio una mujer negra, bajo la lluvia,
y decidió que no merecía subir a su coche. Los flashes estallaron. Las cámaras enfocaron con más fuerza. Pero yo no parpadeé. Lo que ese hombre no sabía es que no solo rechazaba a una persona. Estaba rechazando a la directora general de Movex, a la mujer que firmó su contrato, a la misma que hoy tiene el poder de decir, se acabó. En la pantalla detrás de mí, comencé a proyectar fragmentos del informe, las rutas, los rechazos, las estadísticas. Luego, la grabación. La sala contuvo el aliento al escuchar la voz del conductor. Paso de largo si tiene pinta de africano, así de claro. Nadie dijo nada durante los 10 segundos posteriores. Ni un respiro. Ni un clic. Este caso no es un error aislado. Es el síntoma de un cáncer que se esconde en las rendijas de la sociedad. Y hoy, yo me niego a seguir maquillándolo con excusas o silencios cómodos. Saqué una hoja de papel de mi carpeta. Por eso, con efecto inmediato, este conductor ha sido expulsado de nuestra plataforma. Y no solo eso. Se ha iniciado una acción judicial en su contra por prácticas discriminatorias reiteradas. Esta copia será enviada al Ayuntamiento de Madrid y al Ministerio de Transporte. Una periodista se atrevió a levantar la mano. ¿No cree que esto puede provocar una ola de miedo entre los conductores? ¿Que piensen que los están vigilando en todo momento? No. Lo que provoca miedo es subir a un taxi y ser rechazado por cómo luces. Lo que provoca miedo es saber que tu color de piel puede ser motivo para quedarte bajo la lluvia. Nosotros no vigilamos. Protegemos. Los aplausos comenzaron tímidos. Luego crecieron. Se multiplicaron. Algunos se levantaron. Otros simplemente bajaron la vista, tocados por algo que no esperaban encontrar. La verdad, sin adornos. Esa noche, los medios nacionales abrieron sus noticieros con mi imagen. El video de la rueda de prensa superó los 3 millones de visualizaciones en 4 horas. Las redes sociales se dividieron entre la admiración y el escándalo. Algunos me llamaron valiente, otros, exagerada, unos pocos, peligrosa, pero yo no buscaba aprobación, buscaba ruptura, y finalmente. El lunes por la mañana, el vigilante del edificio me avisó que un hombre estaba esperando en la entrada desde hacía más de 1 hora. No tenía cita. No había pedido permiso. Solo estaba allí, de pie, con los ojos clavados en el suelo y un sobre arrugado en la mano. Cuando vi la imagen desde la cámara de seguridad, lo reconocí de inmediato. Carlos G. Mi primer impulso fue ignorarlo, dejarlo allí, a merced del sol de mediodía que caía sin piedad sobre la acera. Pero algo en su postura, la forma en que sujetaba el sobre como si contuviera su último aliento, me empujó a salir. Abrí la puerta de cristal con lentitud. Él levantó la vista. No había arrogancia en su mirada, tampoco vergüenza. Era otra cosa, algo hueco, algo torcido. Vengo a pedirle disculpas, dijo sin titubear. Sé quién es. Sé lo que hice. No pensé que tuviera consecuencias. No pensé que tuviera consecuencias. Esa frase me atravesó como una lanza. No porque doliera, sino porque revelaba toda la raíz del problema. No pensó. Porque no tuvo que pensar. Porque durante años había podido actuar así sin que nadie lo mirara 2 veces. Porque para él, yo, nosotros, no éramos sujetos de consecuencia. Solo manchas en el parabrisas. No estoy aquí para perdonarte. Dije con voz firme. No eres el primero, pero voy a asegurarme de que seas el último que lo haga impunemente. Le extendí el mismo sobre que él sostenía. No era suyo. Era mío. Dentro, había una copia del expediente legal, que ya estaba en manos de la fiscalía. Incluía el testimonio de 5 usuarios más, el análisis de datos, la grabación y la carta de MoveX, donde se detallaba su expulsión definitiva del sistema. Él no lo abrió. Lo sostuvo como si quemara. Tengo familia, hijos, balbuceó. Si me quitan la licencia, no tengo cómo pagar el alquiler. Tus hijos no deberían aprender que está bien discriminar en silencio. Mejor que aprendan lo que ocurre cuando alguien rompe ese silencio. No gritó. No lloró.
Solo bajó la cabeza y se fue. No sé si por dignidad o porque entendió, finalmente, que la puerta ya no se abriría para él. Volví a mi despacho en silencio. Cerré la puerta. Apagué el móvil. Me senté frente a la ventana, observando el vaivén de taxis que seguían su curso por las calles. Todos idénticos, todos veloces, todos ciegos a lo que ocurre cuando alguien queda fuera del sistema. En mi escritorio, una notificación nueva apareció. Un correo del equipo de políticas globales. El Comité Internacional había decidido abrir una auditoría completa sobre el comportamiento discriminatorio de los conductores en toda Europa. Mi caso se convertiría en el precedente. El nuevo protocolo llevaría mi nombre. Cláusula Montes. No lloré. Pero una grieta interna, que había resistido años de presión contenida, finalmente se aflojó. No por mí, sino por todo lo que significaba que el mundo empezara a mirar, aunque fuera por un instante, lo que antes elegía ignorar. El twist final no fue su castigo, fue el reconocimiento, no de su culpa, sino de nuestra existencia. Hay días en los que sigo caminando por las calles de Madrid, sin que nadie sepa quién soy. Me gusta esa invisibilidad selectiva, ese anonimato frágil que tantas veces me pesó, pero que ahora me sirve como escudo y espejo. A veces me detengo en una esquina, observo los taxis pasar, y me pregunto, ¿cuántas otras Arianas siguen esperando que alguien las vea? Después del escándalo, llegaron los elogios, los titulares, las invitaciones a congresos sobre diversidad, las entrevistas con fondo blanco y frases recortadas. Me decían valiente, me llamaban pionera, me pedían que contara cómo había logrado enfrentar al racismo con inteligencia empresarial. Pero muy pocos preguntaban cómo se siente el silencio antes de la rabia. ¿Cómo duele el rechazo que no grita? Solo te ignora. No acepté todos los reconocimientos. Algunos los devolví. Otros los transformé en becas para jóvenes racializados que quieren estudiar tecnología. Porque entendí que el verdadero cambio no se logra castigando a los culpables, sino empoderando a los silenciados. Un mes después, recibí una carta. Venía sin remitente. Dentro había una fotografía. Una niña de unos 10 años, piel canela, trenzas apretadas, sonriendo desde la ventana de un taxi. En el reverso, escrito con bolígrafo azul, decía: «Gracias por abrirme la puerta que a mi madre nunca le abrieron. No supe quién la envió. No quise saberlo. Me bastó con esa imagen. Hoy, cada vez que alguien me reconoce en la calle y me dice gracias, les miro a los ojos y respondo siempre igual. Esto no lo hice por mí. Lo hice por todas, porque esta historia no es mía. Es de cada mujer que se sintió invisible, de cada voz que fue ignorada, de cada puerta que no se abrió. Y ahora que la mía se ha abierto de par en par, te la dejo entreabierta a ti. Si alguna vez te rechazaron sin decir palabra, si alguna vez te borraron sin motivo, si alguna vez te hicieron sentir que no eras suficiente por tu color, tu acento o tu historia, deja tu voz aquí. En los comentarios, en tu historia, en tu vida. Haz que el mundo escuche tus pasos. Y si esta historia te tocó, compártela. Dale me gusta. Suscríbete. No para mí, sino para que ningún taxista, ningún sistema, ninguna mirada vuelva a dejarte bajo la lluvia, sin darte una oportunidad de subir, porque lo mereces. Siempre lo mereciste.